¿Ya está transmitiendo? Sí. Bueno, vamos a hablar de la conferencia número 4, que es la conferencia de los 7 centros de la máquina. Conocer los 7 centros energéticos que tiene o que posee el ser humano y cómo vamos a aprender a equilibrarlos. Entonces, vamos a ver esta gráfica. En esta gráfica tenemos lo que es la base de la conferencia. Tenemos pues el cuerpo humano y tenemos todos los 7 centros de abajo hasta arriba, del primero al último. Entonces vamos a empezar a hablar desde el primer centro hasta el último, que sería el séptimo. Entonces el primer centro, o bueno, hablemos primeramente qué es un centro energético. Para Felipe, ¿qué es un centro energético? Pues donde se acumula ¿Energía? la energía durante el día, sí, valga la redundancia. Es decir, Listo. esa capacidad que se tiene para permitir el funcionamiento de la máquina, o sea, del cuerpo. Esa energía es la que permite ese ímpetu para que se mueva el cuerpo. Sí, para que piense. Para que tenga pensamientos, sentimientos, emociones. Y se llaman centros porque por ejemplo, el centro sexual se llama centro porque radica, porque es un centro de acumulación, un sitio donde se acumula, es un sitio como un recipiente donde se condensa, se podría llamar así, se podría ver de esa forma, como un recipiente. Que el centro es como un punto donde sale la energía, o donde se mueve energía. Puede ser, podría verse así. Un centro energético es un condensador de energía, o un lugar donde habita determinado tipo de energía. Como tener un vaso y llenarlo de agua. Cada centro es como si fuera un vasito. Pero de energía. Y en vez del agua es energía, entonces si vemos la energía la vemos como el agua. Sí. Eso. Entonces está el primero, que es el centro sexual. Aquí está el centro sexual, que está en la punta del hueso coxis, creo que es este. Entonces vamos a ver que cada centro tiene una función y está relacionado con un defecto psicológico. ¿Cuál es la función del centro sexual? Crear, ¿sí? Entonces, o crear para arriba, crear los 7 cuerpos que se va a aprender pues, en el transcurso de la teoría de las conferencias, o crear hacia abajo, como hemos creado la mayoría de nosotros, toda la humanidad, a través de la fornicación o el derrame de la energía, ¿sí? Crear hacia abajo. El defecto de la pereza. Entonces, este defecto de la pereza lo vamos a ver íntimamente relacionado con cualquier trabajo que se quiera hacer hacia el despertar de la conciencia. Entonces, por ejemplo, nosotros cuando nos vamos a empezar a enfrentar a toda nuestra psicología, cuando vamos a querer empezar a hacer un trabajo hacia el despertar de la conciencia, el primer defecto con el que nos vamos a tener que enfrentar es la pereza. Porque la pereza siempre va a aparecer cuando uno quiere meditar, cuando uno quiere hacer prácticas de relajamiento, cuando uno quiere hacer sacrificios para entregar un volante. Entonces, esa pereza es la pereza que nosotros vamos a tener que enfrentar todos los días. Esa pereza en el trabajo de los 3 factores se ve como mala voluntad, como ese fastidio, como ese desánimo, esa mala voluntad de no querer hacer las cosas. Y no solamente con el trabajo espiritual, sino con todo. Por ejemplo, cuando uno quiere tender la cama, cuando uno quiere hacer aseo, hasta para cepillarse los dientes, hasta para cocinar. No sé si a usted le ha pasado que uno se levanta, quiere hacer el almuerzo y no tiene ganas de hacer el almuerzo. Busca uno hacer las cosas más sencillas, que no gasten mucha energía, porque pues hay mucha pereza, mucha mala voluntad.
Listo, entonces vamos a hablar del siguiente centro. Se encuentra un poco más arriba, sobre la columna vertebral. Este creo que es el hueso sacro, si no estoy mal. Y ese hueso sacro es donde se encuentra el centro instintivo. Ese centro instintivo, bueno, tiene muchas funciones. Es muy interesante este centro, porque en este centro se encuentran todas las aguas espermáticas, o se encuentran todas las aguas sexuales, toda la energía. ¿Sí, se encuentra el agua, Sergio? El agua. El agua se encuentra ahí. Entonces, esas aguas espermáticas es pues todo el trabajo que nosotros vamos a tener que hacer. El recipiente, Sergio. Para limpiar nuestra energía sexual. ¿Sí? Eso es un recipiente. Esa energía sexual es un recipiente, Sergio. Así es. Es la que ha degenerado la parte vital de nuestro cuerpo físico. ¿Sí? Por eso aquí está la energía vital. Cuando nosotros derramamos la energía, cuando nosotros nos desequilibramos sexualmente, se desequilibra no solamente los centros, sino también pues las partes de estos centros, que es pues, la energía vital y el cuerpo físico. Así es, Sergio. Entonces, cuando uno empieza a trabajar sobre sus propias aguas o sobre su propio instinto, empieza uno a regenerar la parte vital, ¿sí? Esa parte vital tiene que ver con el recuerdo, aprender a recordar las cosas. Una persona que ha degenerado mucho la parte instintiva, que ha desperdiciado mucho la energía sexual, que ha alimentado mucho la capacidad de sentir el gusto sexual, el deseo sexual, entonces se le va a hacer difícil recordar, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno va a empezar a trabajar toda esta parte, o bueno, cualquier situación de los defectos psicológicos, uno va a tener que utilizar la imaginación, que es la mente. Ahorita vamos a hablar de la mente, pero también la parte de recuerdo, que es la parte instintiva. Y se le va a hacer un poco más difícil porque pues está totalmente desequilibrado, degenerada esa parte instintiva, pero pues no es imposible. Entonces, aquí se encuentra el sentido del gusto, está relacionado con el sentido del gusto. Bueno, veíamos abajo que el centro sexual está relacionado con el tacto. ¿Por qué con el tacto, Pipe? ¿Usted sabe? Con el tacto está relacionado porque cuando uno toca a una persona, se activa la energía sexual mediante el tacto. ¿Sí? Entonces el instinto está relacionado con el gusto porque aquí en esta parte, 3 dedos abajo del ombligo, donde se encuentra el instinto, está grabado todas las sensaciones y los gustos. Una persona, por ejemplo, cuando se masturbó por primera vez, el gusto que le generó el placer de desperdiciar la energía o derramar la energía sexual queda grabada en esta parte. Y cada vez que se manifiesta esa sensación, la persona va a querer otra vez alimentar esa sensación o ese gusto, ¿sí? De desperdiciar la energía. La persona que consume una sustancia, por ejemplo, la persona que le gustaba consumir una sustancia inhalada, por ejemplo, el perico, el popper, ¿sí? Todas esas sensaciones quedan grabadas en el instinto. Por ejemplo, cuando uno consume, hablemos un alimento, el olor de algo dulce, queda grabado en la nariz y en la garganta, porque hay partes nerviosas que se encuentran en todo el cuerpo físico, pero están relacionadas con el instinto. Por eso se dice que la parte nerviosa, el sistema nervioso central, está relacionado con el instinto. Entonces, cada vez que uno quiera, por ejemplo, trabajar esa ansiedad sexual, o esas ganas de masturbarse, o esas ganas de derramar energía, o esas ganas de, por ejemplo, sentir esa ansiedad, ese deseo de morbo, entonces puede uno trabajar todas esas sensaciones que se sienten en todo el cuerpo. Mire, una chica, eso me está generando algo en mi cuerpo, en los hombros, en las manos, en la cara, en el aparato, ¿sí? Excitación, morbo, deseo, todo lo que se siente. Y así sucesivamente con todo. Drogas,
con el miedo, con la ansiedad, bueno, con lo que nosotros queramos eliminar de la parte psicológica. Qué locura. Ya, la imagen mental me llevó a estarme tomando un café con la chica que vi hoy, estar invitándole y estaba empezando a maquinar mi mente cómo voy a hacer el plan la otra semana para invitarla a salir. Por lo que se está hablando de las emociones y toda esa parte sexual. Entonces, por ejemplo, ahí el instinto, porque como usted lo imaginó, la mente le permite recordar eso y se alimenta las sensaciones. Entonces usted puede cogerse el instinto, no hemos hablado de la mente todavía, y eliminar todas las sensaciones, Sí, todo lo que sintió, todo lo que la imagen le hizo sentir. Creí que iba a decir eso. Por ejemplo, me imaginé que la muchacha me sonreía y sentí como cosquillitas aquí. Y se iba a coger el aparato. O me dieron ganas de besarla. Y se iba a coger el aparato. Eso no es eliminar muerte, es eliminar todo lo que siente a través de la muerte psicológica. El centro instintivo Preso que no hay nadie. está relacionado con el defecto de la codicia. ¿Por qué? ¿Usted sabe por qué? No. Pues es muy fácil. Porque la codicia, ¿qué es la codicia? Desear lo que no se tiene. Sí. No lo sé más. Desear lo que no se tiene, así es. Sí, usted desea. Así es. Y por ejemplo, está relacionado con el instinto porque usted siempre va a querer desear sentir más sensaciones o alimentar más el gusto, el sabor, la sensación, el placer. Por ejemplo, usted se masturbó o X o Y persona se masturba y esa persona cuando se masturba va a querer alimentar más sensaciones. Si está trabajando ya se siente como un imbécil. Estamos poniendo un ejemplo de una persona X. Si una persona X no va a sentir más deseo porque por eso es la parte de la fuga, pero cuando una persona ya conoce esto antes se siente... No, pero estoy hablando de una persona que así como que no sabe el nosotros conocimiento. no sabíamos del conocimiento. Ah, no, claro, sí. Entonces uno siempre va a buscar alimentar más sensaciones. Sí, se buscaba alimentar más sensaciones. Y ahora ya no. Alimentar más, como sentir más placer. ¿Sí? Listo, entonces ahora vamos a hablar de lo que es el siguiente centro, que sería el tercer centro, de abajo para arriba, que es el emocional inferior. Recordemos, centro sexual, centro instintivo y centro emocional inferior. Hay una parte superior, por eso se llama centro emocional inferior. Este centro se encuentra posicionado o se encuentra a la altura del estómago, ¿sí? O a la altura del ombligo. ¿Sí? El centro emocional se encuentra más o menos a la altura del ombligo, sobre la posición de la columna vertebral. ¿Sí? Está relacionado con el olfato. ¿Por qué está relacionado con el olfato? No sé. Por ejemplo, cuando una persona está muy triste y ha llorado mucho, suspira demasiado. Esa es la emoción. Por eso está relacionado con el olfato. Ahí se encuentra la capacidad o la función de sentir, los sentimientos, las emociones, y está relacionado con el efecto de la lujuria. ¿Por qué con la lujuria? Carlos no se puede quedar quieto. No sé. ¿Y por qué la lujuria no está acá en el centro sexual? No sé. A ver, No sé. maestro Belique. No sé. Bueno, sé, pero es mejor que usted llegue a sus propias comprensiones. ¿Hay preguntas? No, solo se dice que hay uno, pero no se sabe quién es. Un tipo de enamoramiento hacia la persona. ¿Cómo fue que la pregunta? ¿Cómo se empieza a manifestar la lujuria? Por el deseo. El deseo. La mente. Pero el deseo viene de la parte instintiva. No, desde la mente. Se ¿Desde empieza a la pensar. mente? Sí. No. Lo que pasa es que eso es muy rápido. Eso es muy rápido, La pregunta. Eso es muy rápido porque usted, cuando siente la emoción del enamoramiento,
usted ni siquiera se da cuenta y ya, puff, ya la está plasmando en la mente. Ya se está imaginando a la chica. Por ejemplo, usted puede tener el deseo, digamos, de tocarse el aparato, porque está enamorado de una chica. Y usted siente el deseo, pero usted ni se da cuenta del deseo y ya se está imaginando a la chica. Entonces ahí se encuentra el defecto de la lujuria. Recordemos que pues lujuria también hay lujuria emocional, ¿no? No solamente la parte sexual, la lujuria sexual, masturbación, pornografía, sexo oral, sexo anal, bueno, todo lo que viene en la parte sexual, sino también hay lujuria emocional. ¿Cuál sería la lujuria emocional? No sabría decir. Nos hace falta trabajar la lujuria emocional para saber. Estamos bien mal. Bueno, cuando la trabajemos nos vamos a dar cuenta. Entonces, esa sería la energía emocional. Está relacionada con el sentido, por aquí está, del olfato. Y pues ahí se encuentran todas las partes o todas las emociones negativas y positivas. Por eso una persona que sufre mucho de ansiedad, de miedo, dolor, tristeza, se ve muy influenciado por enfermedades que se ven en la parte del estómago, ¿no? La gastritis, la acidez estomacal, las úlceras, todo lo que viene en la parte del estómago. Y lastimosamente, como pues nadie le presta atención a sus emociones, sino que cree que por ejemplo la gastritis viene porque uno no desayuna a la hora que es, o porque uno no desayuna en la mañana, ¿sí? Uno se pasa el desayuno. Entonces, pues hay que ver y darse cuenta de los tipos de emociones que nosotros estamos alimentando, ¿sí? Las ansiedades, los miedos, estados de depresión muy fuertes, la pérdida de alguien que queríamos mucho, el apego emocional, el resentimiento. Una de las emociones más fuertes que producen demasiado daño es la ira. La ira porque enseguece a la persona, ¿sí? La mete como en un estado de ignorancia y quema por dentro a la persona, la destruye. O sea, lo que es la parte interna, física, destruye a la persona. Listo, más arriba encontramos el centro intelectual inferior. El centro intelectual inferior es uno de mis favoritos, no mentiras. Es uno de los centros, pues, en este centro está relacionado con el sentido del oído. ¿Por qué con el oído? ¿Qué cosa? La parte mental, porque el intelectual está relacionado con el sentido del oído. No sé. El intelectual. No sé si sea verdad eso o no sé si sea cierto, no sé. No he comprobado nada de eso. ¿Por qué no puede escuchar su mente? Pero tampoco puede ver esos. Los pensamientos uno los puede ver. Son imágenes. Se crean imágenes. Puede verlos, o sea, estaría relacionado con la vista también. También porque es que a veces usted puede llegar a estar pensó algo y se lo imaginó lo que estaba hablando ahorita, la imagen de la chica y me imaginé tomándome el café con ella. O sea, sí estaría viendo mis pensamientos. Que primero pensé yo, si no sería chévere, sí, claro, ¿cómo haría? No, sí, y me imaginé, y se hizo más fuerte el deseo cuando me imaginé la situación de estar con ella sentada y cómo estaba sonriéndome y yo también le estaba sonriendo. Así es. Y ahí se manejaron todos los centros. Falta sexual. Sí, es que están y también todos los sentidos. Pero me imagino que la estoy besando y verá que... En todos los sentidos. Pues sí. Gracias. Pues de pronto el orgullo, porque por el oído es que uno le alimentan el orgullo. Ah, sí. Porque eso es como le van a alimentar el orgullo. Sí. El pensar. El pensar también está relacionado, ¿no? No, es que esa es la función. Esa es la función del centro.
la función del centro mental es pensar. Sí. Que es pensar de una parte... Es que es función y efecto y energía, ¿sí? Sí. La E significa energía, la F significa función y la E significa efecto, ¿sí? De efecto, sí. Entonces el centro mental tiene la función de pensar. Sí, claro. ¿Sí? Lastimosamente nosotros hemos utilizado este centro para intelectualizarlo, para llenarlo de teorías, de conceptos. Y es que ni siquiera nosotros mismos, es involuntariamente. ¿Cuántos reels usted ve al día? ¿Cuántos Facebook usted ve al día? Y eso es lo que hace es contaminar totalmente. Claro, porque quedan grabados el recuerdo y toda la información se va a la mente. Todo esto está lleno de información. Y una persona que tiene mucha teoría, mucha información, conceptos, que le gusta leer muchos libros, aprenderse muchas teorías, pues no es una persona tranquila. No. Porque una persona tranquila es la que no tiene nada en la mente. Solo la conciencia está ahí. O sea, la persona entre más vacía esté en todos sus centros, pues más despierto está. Claro. Entre más ese es el equilibrio de los centros. Y aquí en la mente se ve muy relacionado a lo que es la crítica, ¿no? La crítica. Por ejemplo, es que no, la crítica no hay que verla como, por ejemplo, hablar mal de alguien. No solamente es hablar mal de alguien. Yo podría decir que la crítica es tocar algo con la mente. ¿Sí? Y usted, por ejemplo, llega a un lugar, digamos, llega uno a la sala. Uy, ¿será que le echaron agua a la mata? Aparentemente se ve que sí le echaron agua a la mata. Uy, pero alguien estuvo acá porque ni siquiera borraron el tablero. ¿Sí? Y empieza uno a hablar de todo, absolutamente de todo, a tocarlo con la mente. Uy, ¿cuántos marcadores hay ahí? Uy, sus borradores tan vivos que están. Uy, ¿cuándo será que van a traer tinta para recargar los marcadores? Uy, ¿por qué será que el compañero me mira así? Uy, ¿por qué será que esa persona se siente así? Y empieza uno a hablar, a tocar con la mente absolutamente todo. ¿Quién creería? Pero por la mente se fortalecen más los defectos psicológicos. Y como uno cree que un pensamiento es algo bajo o algo que no vale la pena, o sea, que no es tan importante, entonces uno todo el día se la pasa pensando, ¿sí? Uno se levanta y desde que se levanta uno se da cuenta. Uno se levanta y uno no tiene tan activada la mente que le gusta hablar y empieza uno a hablar. Ay, qué mamera, me levanté la hora que no era, ahorita van a bajar mis familiares y ahorita no me voy a poder bañar, no voy a poder hacer el desayuno porque se van a poner a ocupar la estufa, ahorita me van a empezar a criticar porque yo no organizo mi habitación, ahorita no sé a qué hora me pueda ir de esta casa, no sé a qué hora voy a hacer todo lo que tengo que hacer y empiezan a hablar, hasta que pues se gasta uno toda la energía y se da cuenta que uno por la mente gasta toda la energía de los centros. Se me olvidó hablar de algo importante y es que cuando uno se acuesta a dormir, y es algo muy importante, vale la pena que uno lo estudie, en esta parte del centro instintivo se llama el centro instintivo o el centro tetrasustentador. ¿Por qué? Porque cuando uno se acuesta a dormir, la energía que viene en la noche para recargar cada uno de los centros, todas estas inteligencias, ingresa por la parte del centro instintivo, ¿sí? Ahí uno podría hacer una breve relación o un ejercicio dinámico de darse cuenta por qué uno cuando se levanta en la mañana se levanta muy cansado, ¿sí? O cómo está mi energía instintiva, mis aguas, o mi centro instintivo para recibir esa energía que recarga la pila durante el transcurso de la noche. Entonces, si uno no sabe callar la mente, pues por la mente uno empieza a gastar la energía que se ha enviado a todos los centros para sostenerla pues, durante el día, ¿no? Para ahorrarla durante el día. Entonces, pues el ejercicio aquí es también aprender a conocer que hay enfermedades también de la parte mental, no solo de la parte, ahorita hablábamos de la emoción, gastritis, úlceras, bueno,
sino que también en la parte mental hay enfermedades, como por ejemplo, pérdida de la memoria. Bueno, eso tendría que estar relacionado con el instinto. No sé. No sé, sí. ¿Usted qué dice? Que el fanatismo es una enfermedad. Claro. Y la mitomanía también. Esas son enfermedades de la parte mental. Entonces, aquí se encuentra también la razón. El que cree que tiene la razón. Y como cree que tiene la razón, entonces le hace caso a lo que le dice a la mente. Si la mente le dice, no, siga determinada religión, siga determinada persona, vaya, haga esto, toda la persona siempre va a estar haciéndole caso a lo que le diga la mente. ¿Sí? El centro inferior, que es la mente, el centro intelectual inferior. Entonces, hay que matar la razón, hay que eliminar los pensamientos, hay que eliminar lo que imagina, que lo quiere llevar a uno a futurizar, a recordar a través de la mente. ¿Sí? Uno siente el deseo de como volver a ver a la ex y la mente le empieza a botar a una imagen. La vez que nos salimos a vivir los dos juntos, que pagamos un inquilinato, la vez que nos besamos en un viaje, la vez que hicimos el amor por primera vez, la vez que hicimos determinada cosa, bueno, y empieza uno a futurizar y por la mente pues, o por la parte de la imaginación alimentan todas esas formas de ser que le roban a uno la energía. ¿Qué debe hacer uno? Pues si uno sabe morir y si uno le tiene fe a la muerte psicológica, empezar a ayunar, a pedir muerte psicológica. Me apareció esta imaginación, ¿qué aparece dentro de esa imagen? Características, personajes, pido muerte psicológica. Si uno pide muerte a lo que le aparece en la mente, es como si cogiera la escena, la película, la barriera y se va a dar cuenta uno de dónde se está sosteniendo. Es las sensaciones del aparato que me estaban metiendo en un estado de vacío o ese estado de excitación. Y pide uno muerto no solo a la parte mental, sino también a la parte instintiva y a la parte sexual, el aparato, lo que se sintió en el cuerpo, en el rostro, en la cara, en la lengua, en los dientes, en todo el cuerpo, porque uno está lleno de defectos psicológicos por todo el lado, por todo el cuerpo. Y se va a dar cuenta que pues, va a aparecer el verdadero silencio, ¿sí? Se empiezan a equilibrar los centros y empieza uno, bueno, eso ya ahorita lo vamos a hablar, y empieza uno a darse cuenta cómo es que verdaderamente deben funcionar estas partes energéticas, estas inteligencias. Listo. Vamos a hablar ahora de la parte del quinto, del número 5, centro número 5, 1, 2, 3, 4, 5, que es el centro motor o motriz, y en ese centro motor se encuentra la energía motriz. Entonces vamos a ver que aquí se encuentra, aquí es donde se genera el karma, ¿sí? Aquí es donde se genera todo nuestro karma a través de las acciones. Los pensamientos no generan karma, imagínense donde uno generará karma a través del pensamiento, o a través de la emoción, o a través del instinto, ¿no? Que le gusta estar sintiendo sensaciones. Entonces, aquí en la parte de la acción es donde se genera el karma, a través del verbo, ¿sí? Cuando uno trata mal a la mamá, la grita, cállese, es que usted no sirve para nada, déjeme que yo sé cómo hago mis cosas, qué fastidio, qué estrés. Cuando uno pelea con alguien, ¿sí? Todas las acciones generan los karma, que se encuentra aquí en el centro motor. Y pues por la parte positiva vamos a ver el centro motor, hablando más del centro motor, las buenas acciones, lo que genera, ¿sí? Ayudar a los demás, a través del verbo, entregar una conferencia, una introducción, invitar a una persona al conocimiento, ayudar a alguien a que entienda una situación, un problema, bueno, lo que a uno le nazca en el corazón, con la intención de que esa persona pues genere un cambio radical en su vida. Este centro motor está relacionado con el
sentido de la vista. Y con el defecto de la ira. ¿Por qué con la vista, Pipe? No sé. Qué pena con los que están por ahí vivos, que igual que mi compañero se durmió. Pues yo digo que la ira, hablando de la experiencia o de lo que yo he vivido, pues aquí está relacionado con el defecto de la ira, ¿no? Y una persona que es muy iracunda no puede ver. Por ejemplo, digamos, cuando uno está peleando, se le mete a uno esa ira y esas ganas de meterle la mano al hermano. Por la vista, es que no creería que sea por la De vista. romperle la cara al hermano. Y se le mete a uno esa ira. ¿En qué momento usted se va a autoobservar? Nada, el defecto lo tiene usted acá, dice, hablándole y qué tiene que hacer y cómo y en qué momento. Espera que me dé la espalda y verá que le meto su patada o le escupo. Eso me está diciendo, acá lo estoy escuchando. ¿Entiendes? Entonces una persona que se deja influenciar por el detalle o el efecto de la ira, pues no va a poder escuchar nada. Está ciego, pero esa ceguera es una ceguera espiritual. No sé, se me acaba de ocurrir, es una ceguera espiritual. No puede ver cómo solucionar ese problema. Por ejemplo, la ira, porque hay muchas formas de sentir la ira. La ira de cuando nos dejó a alguien que nosotros queríamos mucho. Pero ¿por qué me dejó? Y justo cuando más la necesitaba, pero es que ¿por qué me hizo eso? Nadie sabía lo que me estaba pasando y solamente lo sabía ella. Y me dejó. Y esa ira y esas ganas de Qué apego tan grande, ¿no? de matar y destruir y acabar con todo. Y uno está totalmente identificado, no puede ver nada, no puede solucionar el problema, no puede darse cuenta que eso es una situación que sucedió por determinadas circunstancias que iban pasando en el tiempo, que esa persona llegó para que le diera una enseñanza, un aprendizaje, un tipo de aprendizaje, y que todas las personas llegan a la vida para enseñarle determinadas cosas que son importantes de acuerdo a la sabiduría que uno sepa extraer de esa situación o a esa persona, ¿no? Alguna vez a mí me pasó que pues estaba en ese estado, como en esa crisis de que tenía mucha rabia, mucha ira, porque pues había pasado una situación con una persona, lloraba mucho, o sea, la parte emocional, vuelto miércoles, pero lloraba y sentía rabia, impotencia, ganas de romper las cosas, destruirme a mí mismo, romper los vidrios, pegarle puños a las paredes, mucha ira. Y llegó un momento que pues fue por tanto tiempo que dejé que se manifestara esa ira, que yo me levantaba y no podía ver. No podía ver. Sí, lo estoy escuchando. Me levantaba y estaba con los ojos, no los podía ver, como si los tuviera pegados, y un dolor horrible en los ojos. Me tocaba levantarme y echarme agua en los ojos, y yo no entendía por qué. Y pues, terrible la ira, ¿no? Listo, siguiente centro. Es que todavía no lo supero. Emocional superior. Bueno, sigue el siguiente centro, que es el emocional superior. Entonces vamos a hablar que de aquí para abajo todos estos centros están desequilibrados, ¿sí? Todos estos centros están para el servicio del ego, ¿sí? Fornicación, prostitución, laxilla, mentira, ira, resentimiento, venganza, crítica, todo eso. Pero gracias a Dios tenemos estos dos centros que están despiertos, están hacia la parte superior o al lado positivo de la conciencia, que es el centro emocional superior, que está relacionado con el sentido de la autoobservación. Tiene la función de juzgar, es la energía de la conciencia
Y es a través de este centro por el que nosotros podemos observarnos a nosotros mismos. Hagamos de cuenta que esto es una torre y que nosotros somos chiquiticos, pequeñitos, y nos encontramos aquí en la punta o casi llegando a la punta de la torre. Y desde ahí uno puede darse cuenta toda la maldad, ¿sí? Que le permite sentir, que le permite desear, que le permite imaginar, que le permite hacer. O sea, todo eso que es energía, cómo se quiere materializar. Pero a través de este sentido de la autoobservación, uno puede empezar a juzgarla, o sea, a eliminarla, criticarse a sí mismo, a su propia psicología, para evitar que eso llegue a la acción, ¿sí? Que el deseo me lleve a tocarle los senos a la chica, mandarle la mano, decirle, no, es que tú eres muy linda por el cabello, ¿sí? A sentir, entonces, a besarla, a llevarla, ¿por qué se ríe, Felipe? Porque todos emociones. Sí, la parte mental, entonces a imaginar, por ejemplo, cómo me voy a vengar de mi hermano que me empujó contra el vidrio y me dejó 3 rayas marcadas. No hay venganza. Si no sería yo eso. Y ese sentido que me va a permitir juzgarme es la autoobservación, ¿sí? Entonces, la autoobservación es un sentido que todos los seres humanos tenemos, sin excepción, todas las personas. Y la persona que empiece a aprender a autoobservarse se va a dar cuenta de todos los comportamientos que tiene en todo momento, ¿sí? Cuando uno está en convivencia, cuando uno está en la casa solo, cuando uno está con la mamá, porque las personas que más le sacan a uno es la familia, la mamá, el papá, los hermanos, así uno no lo quiere aceptar. Y todo el tiempo, cuando uno está por ahí en la calle, cuando uno está por ahí viendo los indigentes, cuando uno ve a una chica que le gusta, entonces va a empezar a conocerse a uno verdaderamente como uno es. Si vuelta a la conciencia se puede hacer porque la gran mayoría de los mismos pensamientos se repiten todos los días. Basta con observarse un día o una semana y ya empezar a darse cuenta que puede despertar. Sí, yo también he percibido eso. Sí, y en horarios. Sí. Sí, entonces, pues la persona que empiece a autoobservarse va a pasar lo que dice el compañero. Se va a dar cuenta que uno puede despertar la conciencia y que uno puede liberarse de esas fuerzas o de esos defectos psicológicos. Entonces, cuando uno aprende a autoobservarse, debe también, pues escucha, pero aquí no sé cómo es la vuelta de la muerte psicológica. Bueno, uno se autoobserva y autoobservarse es solamente darse cuenta, ¿cierto? Solamente darse cuenta. Pero necesitamos pedir muerte psicológica. Pedir muerte psicológica es pedir a una fuerza superior que elimine eso que me está haciendo sentir, desear, imaginar en mi parte psicológica, ¿cierto? Entonces, si yo activo la autoobservación y a través pues, de la voluntad pido muerte psicológica, voy a darme cuenta cómo esas fuerzas se empiezan a eliminar, la que sea, la que yo quiera. Hablamos de la pereza, hablamos de la codicia, del deseo de tener más, ¿cómo fue que dijo usted? De querer lo del otro, ¿cómo fue que dijo? Codicia. La codicia, ¿cómo fue que la definió usted? Desearlo de los demás. Desearlo de los demás. La emoción que quiere recordar, que le gusta tanto recordar a la persona o bueno, la situación, no sé. Y la imagen que le gusta imaginar tanto, ¿no? Entonces, por ejemplo, y es muy común que uno va en la calle, y esto viene por la parte de la pornografía, y es cuando uno va por la calle y ve a una chica, ¿sí? Y uno sabe que uno está dentro de estos estudios y uno no puede ir a hacer lo mismo que hacía hace unos 6 o bueno, el tiempo cuando uno estaba en conocimiento, que uno iba y le hablaba a la chica, le pedía el número, la enredaba, le escribía y al pasar del tiempo se acostaban, tenían sexo y chao, pescado. Entonces uno ve a la chica y como uno ya no puede hacer eso, entonces ¿qué pasa? Pues activa la imaginación. Y se la imagina uno en X posición, haciéndole tal cosa,
y la imagen se la llevó por allá, se lo llevó por allá y se alimenta todo esto, toda la parte Si circular. no sirve por eso es porque no sirve, entonces esto no está trabajando. No, es que estoy poniendo el ejemplo porque hay personas que se imaginan esas cosas, esas situaciones y no saben por qué. Entonces, cuando uno pide muerte psicológica, también puede eliminar la parte mental, la ira, ¿sí? Todos los defectos de la ira, absolutamente todo lo que se sienta o que aparezca en los centros que acabamos de explicar o de exponer. El último centro, y no el menos importante, es el centro intelectual superior. Ese centro intelectual superior está relacionado con el sentido de la polividencia, creo. Tiene la función de saber y está relacionado con el defecto de la envidia. Esa es la energía del espíritu puro. ¿Qué es la polividencia, Pipe? Poder saber todo. Poder saber todo. Comprender todo, entender todo. Poder comprenderlo todo. Entonces imagínense uno poder comprenderlo todo, poder tener pues, la sabiduría de todas las cosas. Sí, puede sonar muy codicioso, muy soberbio, pero necesitamos saberlo todo, ¿sí? Necesitamos comprender todas las situaciones, todo lo que pasa, los acontecimientos, problemas, karmas, situaciones que generan dolor, el propósito de la existencia, por qué estamos aquí, cuántas veces hemos estado aquí, si existe la reencarnación. Y si nosotros empezamos a trabajar sobre sí mismos, a aprender a autoobservarnos, a sacar los espacios para intentar generar pues, la autoobservación, la crítica a sí mismo, entonces uno va a permitir que se despierten estas partes superiores. Cuando uno se autoobserva y pide muerte a esta parte, se libera la esencia, se libera la chispa, o se muere el defecto y se libera la conciencia, y esta parte superior se activa y le permite saber a uno lo que tenía atrapado ese defecto psicológico. ¿Ponemos un ejemplo? No, tranquilo, yo lo entendí. Pongamos el ejemplo. ¿Nos quiere compartir un ejemplo? No, así está bien. Por ejemplo, digamos, Empecemos con la autoobservación. yo pido muerte psicológica, exactamente, empezamos con la autoobservación. Yo me autoobservo, me doy cuenta que me gusta arremear a la compañera del conocimiento de sí mismo, ¿sí? Me doy cuenta que eso es un defecto de la emoción, que le gusta, o del orgullo, que le gusta hacer reír a las demás personas. Pido muerte psicológica y eso me permite comprender que es que yo estoy buscando atención. Pero empecemos con O sea, la un autoobservación. ejemplo, no sé, a mí no me gusta arremear a las compañeras. Mentiras, Felipe, solo estoy molestando. Listo, entonces vamos a hablar ahora o vamos a seguir hablando de la autoobservación. ¿Cómo vamos a equilibrar los centros energéticos? ¿Cómo vamos a equilibrar el centro sexual, el centro instintivo, el centro emocional inferior, la mente, que está muy desequilibrada, el centro motor, que está muy desequilibrado, y todos los centros, los 5 centros que están caídos, se dice en antídoto, que están degenerados? Entonces aparece este cuadro, que son los 4 rectos. Es un ejercicio dinámico que se enseña en esta conferencia, donde se habla del recto pensar, el recto sentir, el recto orar y el recto hablar. Entonces, ¿qué es el recto pensar? Pues mis pensamientos Gracias. están en equilibrio. No pensar. No pensar. El recto pensar es no pensar. El recto sentir. Sí, no sentir nada. No sentir nada. El recto orar. No orar. Lo que pasa es que mis pensamientos, mis sentimientos y mis emociones deben coordinar para que uno orar se dé bien.
Y el reto hablar. No hablar. Hablar solamente lo que es necesario. Correcto. Pero uno como es tan, como un loro que le gusta hablar tanto y... Pero no es uno, simplemente es que les da la voluntad a ellos para que hablen. Señor, Les da la voluntad a ellos para que hablen. para que hable al loro. Cualquier yo que esté ahí manifestándose. Así es. Entonces solamente vamos a saber cómo deben funcionar esos centros, esos 4 centros. Cuando apliquemos los equilibrios de los centros. La autoobservación. ¿Sí? Si yo me autoobservo y por ejemplo estoy aquí en la conferencia, sé qué es lo que debo pensar. ¿Sí? El pensamiento es, estoy dictando la conferencia, sostengo ese pensamiento. No sentir nada, ¿sí? La emoción quieta. El reto hablar. Entonces hablar lo que hay que hablar o lo que se necesita hablar. En este caso sería pues lo que invita a la conferencia o el objetivo de entregar la conferencia. ¿Sí? Hay por ejemplo muchas personas que les gusta añadir cosas, ¿sí? A mí también me gusta hablar cosas que no están dentro del antídoto y empiezan a hablar mucha mierda. Pero es que también acá también hay mucho relleno. Entonces tienen que cortar ¿Relleno? Sí. No, aquí también hay relleno en las conferencias. Y empiezan a hablar muchas cosas que no, de su propia vida, ¿sí? Ni siquiera es de la antídoto, sino de su propia vida, que uno no debe hablar porque pues... Busca validación. Exactamente. Está buscando validación. Exactamente. O busca algo a cambio, o sea, haciendo eso. Listo, entonces la importancia o el objetivo de esta autoobservación o de estos 4 retos es que nosotros empecemos a equilibrar los centros. Si por ejemplo cuando nosotros nos levantábamos hoy y se empezaban a alimentar tantos detalles, entonces mañana ya vamos a empezar a autoobservarnos, a eliminar lo que la mente quiere hablar, lo que quiere tocar con la mente, el instinto que quiere irse por allá al pasado, la emoción, el instinto de la emoción, el centro motor que quiere pelear con todo el mundo, que quiere darle la mula a los hermanos, al que sea. Y empieza uno a pedir muerte psicológica, elimíname este pensamiento, elimíname este que quiere pelear, elimíname este que me hace recordar, elimíname este efecto de la ira, tristeza, todo lo que vaya apareciendo. Poco a poco se va dando el equilibrio y se va dando el ahorro de energía que nosotros necesitamos. ¿Para qué? ¿Para qué es el ahorro? Para poder equilibrarse. Para equilibrar los centros. Pero si yo ya tengo los centros equilibrados, ¿qué pasa? Pues que empiezo a tener una perfección. Y si yo ya tengo una perfección, ¿qué pasa? No sé. Pues llega la pareja, Pipe. Ah. Y nos vamos con la pareja ¿para dónde nos vamos? Para China. Nos vamos con la China para China. La mente piensa en fornicar. Pues aparece la pareja, Pipe. Para fornicar. Porque para fornicar. Claro, porque es que uno cree que, ay no, ya llegó la pareja, ya no tengo el efecto de la fornicación. Se aumenta más. No señor. Se aumenta más el ¡Hombre! Y lo pones con un compañero por ahí, a culiar con la pareja. Entonces, aparece la pareja cuando no tiene los centros equilibrados. Que ese es el famoso... ¿Cómo se llama eso? Sí, por eso las mujeres y por eso los hombres todos cambian su fisionomía por tanta comunicación, o sea, tanto derramamiento de energía. Uno no ve a las personas como organizadas, ni siquiera físicamente, sino los ve más gordos o de diferente forma. No tienen un equilibrio, no hay una armonía. Que no simplemente lo hacen es por el placer sexual, nada más. ¿Cómo así, Pipe? No lo entendí. Si usted mira las parejas de muchos tiempos de casados, todos son ya casi deformes el cuerpo. Sí, puede ser el degeneramiento de la nueva pareja. Entonces, cuando aparece el equilibrio de los 5 centros, los 5 centros, de estos centros, entonces eso es lo que se llama la famosa castidad. ¿Sí? Y esa castidad, ese es el ahorro de la energía sexual que está lista para empezar a transmutar. Para empezar a transmutar, pues con la pareja. Bueno, gracias por la conferencia. No sé si hay preguntas.